hermano. Entonces vamos al libro, a la palabra del Señor, en el libro de Hechos 2, del 1 al 4, que leía nuestra hermana. Yo lo tengo en la traducción, el lenguaje actual, y dice así: el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se les colocaba sobre cada uno de ellos. Y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Queridos hermanos, yo les decía que la palabra está mal dicho cuando nosotros decimos, y algunos dicen iglesia pentecostal. No está bien dicho, queridos hermanos, porque la palabra pentecostal etimológicamente es la palabra que proviene del latín pentecostés, o del griego pentecostes, igual con K, que significa quincuagésimo. Quincuagésimo. O sea, el término hace especialmente alusión a la fiesta de los 50 días transcurrida la Pascua. Quinqua, 50, 5, ¿ya? Entonces la palabra Pentecostés es una fiesta judía donde 50 días pasado la Pascua se celebraba la celebración de traer los primeros frutos delante del Señor. Y cuando terminaba el año se le llevaba lo mejor, ¿ya? Es interesante que este relato de Hechos habla de que ellos estaban juntos, unidos, pero en una fiesta que era judía, no era cristiana, que era el Pentecostés, o sea, la fiesta del quincuagésimo, o el término se hace referencia a los 50 días transcurridos después de la Pascua hasta esta celebración. Y por tratarse del nombre de una festividad sagrada, debe de escribirse con mayúscula inicial. Por eso que la palabra Pentecostés siempre está con mayúscula, ¿ya? Era una fiesta nacional judía basada en el acto divino cuando Israel fue liberado de su esclavitud en Egipto en Éxodo 23:16, y como un pueblo nómada salió al desierto en busca de la tierra prometida. Querido hermano, el término, la tradición judía también enseñaba que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Los judíos a veces llamaban Pentecostés Simchat Torah, o gozo de la ley. Luego el sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la ley entregada a Moisés. Ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos, y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. Sabemos que ellos no lo cumplieron, pero Dios permanece fiel. Entonces, querido hermano, este texto transcurre en la fiesta judía de Pentecostés. Ellos estaban juntos en un mismo lugar, ¿no es cierto? Como nosotros estamos hoy día acá en un mismo lugar, y estaban ahí. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué significa, querido hermano? Bueno, ya les dije que significaba Pentecostés. ¿Qué significa el día de Pentecostés? Después de la ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. Ellos estaban en el aposento alto, estaban asustados, mientras que en el templo estaba lleno, porque venían judíos de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas. Pero como eran judíos, iban a este lugar, y este templo estaba abarrotado de judíos, que cada uno hablaba en el idioma natal o de donde se había desarrollado, ¿ya? Entonces era una fiesta muy importante. Muchos extranjeros visitantes en Jerusalén que venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta del Pentecostés judío. El milagro de Pentecostés no fue solamente el acto milagroso de hablar en lenguas, querido hermano. El verdadero milagro fue que en ese día salieron del aposento estos hombres asustados, estos 120 hombres que se le había ido su maestro y no hallaban qué hacer, y vino el Señor y vino el Espíritu Santo y los llenó. Y ellos, estos hombres, quizás nerviosos, salieron del aposento alto
estos 120 discípulos a testificar por todo el mundo y a proclamar el glorioso evangelio de salvación. Salieron como un torbellino humano. Sus corazones ardían con el fuego santificador del Espíritu Santo. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. El hecho de que hablaban muchos idiomas de diferentes naciones se refiere al carácter universal y mundial del Evangelio, no al don de hablar en lengua. Ellos hablaron en todos los idiomas porque estaban todos los judíos y los extranjeros en sus diferentes idiomas, y el Espíritu Santo vino a ellos para que testificaran a todo el mundo. Y ese mundo reunido en ese templo abarrotado hablaban diferentes idiomas. Entonces, querido hermano, este fenómeno extraño nunca había sucedido antes y nunca volverá a suceder. Fue único. Nunca va a volver a suceder en las páginas o las hojas de la Biblia. Pero fue dado para enfatizar a este punto que el Espíritu de Dios fue presente sobre cada creyente en forma individual. En ese día, querido hermano, comenzó a existir la iglesia de Cristo. En ese día estos varones llenos del poder de Dios fueron y testificaron a la gente según el Espíritu les dio que hablaran en las lenguas. Qué interesante, querido hermano. A veces nos gusta sacar de contexto ciertas cosas para manipular al Señor. Y por eso quería decirle por qué las lenguas. Pero también usted dice, pero pastor, pero también decía que eran lenguas de fuego. ¿Qué significan las lenguas de fuego, querido hermano? La noción de lenguas de fuego celestiales aparecen primero en la Escritura en Israel como respuesta al capricho del pueblo al profeta Isaías. Y en el libro de Isaías 5:24, yo lo tengo en la traducción viviente, dice: por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen el rastrojo y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Se marchitarán. Esta poesía, querido hermano, profetiza y sugiere que así como lenguas de fuego besaría la tierra seca para iniciar un incendio, así Dios visitaría al pueblo de Israel como una purga de fuego para hacer algo nuevo en esa nueva iglesia. ¿Me van entendiendo? Lenguas, la universalidad del Evangelio, el fuego, que iba a empezar algo nuevo, algo que nunca había pasado. La iglesia era algo nuevo. De hecho, ni ellos estaban preparados. Parece que Pedro, cuando iba al templo, dice que iba al templo a orar, y cuando él pasaba su sola sombra, dicen algunos, que sanaba. Pero él iba al templo, siguió teniendo esa mentalidad judía de que había que ir al templo, pero Dios, con ellos, esos 120, quiso hacer algo nuevo. Y era la iglesia del Señor. Esta iglesia universal, esta iglesia que hace algo desde la ceniza y lo hace todo nuevo, querido hermano. Si alguien gentilmente me puede traer un vaso de agua, como mínimo, puede ser lo que ustedes quieran. Ya, entonces, querido hermano, las lenguas fueron un don milagroso que tuvo un propósito específico. Para un tiempo específico. No fueron ni nunca lo han sido la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Las lenguas fue dada por la iglesia para un fin específico. Ellos necesitaban el poder de Dios. Eso no se va a volver a dar, querido hermano. Eso ya fue. Lo segundo, queridos hermanos, de todas las formas de padecer del poder divino que Dios pudo haber mostrado en Pentecostés, ¿por qué mostró lenguas de fuego? La razón más obvia, y es la que dije anteriormente, la llevaron los discípulos a hablar en otras lenguas.
Ahora, el Espíritu Santo se asentó sobre ellos, usa el término, me gusta el término, la Reina Valera usa el término, se asentó sobre ellos. Y el término asentar, la etimología proviene del latín asentare, que significa sentarse o colocar de manera firme. Lleva la idea de una preparación completada. Ellos ya habían estado con el Maestro. Ellos ya habían sido capacitados para la obra. Ellos tenían que salir. Estaban asustados. Si el Maestro se les fue, sí, pero ellos ya fueron capacitados. Ellos tenían el poder. La preparación había sido terminada. ¿Y cómo la terminó el Señor? Dándole un empujoncito. Y vino el Espíritu Santo y se manifestó las lenguas de fuego y se manifestó su presencia en cada uno de ellos. Querido hermano, los apóstoles habían terminado su preparación. Sin embargo, estaban asustados y habían dejado de predicar el Evangelio. ¿Qué tuvo que mandar el Señor? Persecución. ¿Y qué pasó? El Evangelio creció. A veces Dios, ¿sabes qué, querido hermano? A nosotros nos tiene que mandar persecución para que de alguna vez por otra caigamos en las cosas del Señor. Vivimos un tiempo difícil. Hoy día la gente está muy reacia a recibir el Evangelio. Con mayor razón necesitamos ese poder del Señor. Recordar, Pentecostés, que el Señor nos preparó para la obra. No nos ha dejado. Las señales de fuego, querido hermano, es interesante que en la Escritura significa de manera especial la presencia santa de Dios, su poder y su gloria, así como la acción purificadora y limpiadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, es apropiado para estas lenguas de fuego aparecer en Pentecostés como una manifestación de la santidad de Dios en la tierra y que se estaba moviendo. Esto no tiene nada que ver con hablar en lenguas, querido hermano. Tiene que ver con el poder de Dios en tu vida. Y tú tienes que buscar ese poder. Tú dices, pastor, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero algunos lo tenemos acorralado. Deja ir a mi espíritu. Dice, la palabra de Dios no puede ser atada. Pero tenemos atado al Espíritu Santo. Y Dios se quiere manifestar en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas. Pero también, como pastor, quiero enseñarte cuál es la manera correcta de proceder. Y por eso, querido hermano, es importante que tengamos claro esto. Que el Pentecostés sucedió una sola vez. Que era el empujón y el inicio de la iglesia cristiana. No se ha vuelto a dar. Ya no hay Pentecostés. Es el impulso que necesitaba la iglesia para predicar el Evangelio. Ahora dice, pastor, nosotros necesitamos impulso. Sí, pues, pero ¿para qué? Para eso está el Espíritu Santo. Pues. Si mueren ustedes. Entonces, querido hermano, a veces vamos a ver que no teniendo claro estos conceptos podemos ser llevados del doquier de doctrinas que no son bíblicas. Y lo primero que quiero decirles, querido hermano, de las creencias erróneas. Muchas veces nosotros tenemos creencias erróneas en nuestra vida. Y vamos a ver que esas creencias erróneas nos llevan a una segunda creencia, que son las creencias limitantes. Qué interesante. Y vamos a ver qué es lo que es una creencia errónea. Por ejemplo, una creencia errónea es un planteamiento teórico o práctico que afirma la existencia de un proceso que no ocurre de forma descrita. O sea, no es algo que fue descrito así, sino de otra forma. Muchas de las creencias erróneas más típicas están asociadas a las conductas que suponen algún tipo de riesgo para los creyentes. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo una creencia errónea con respecto al arca del pacto. ¿Se acuerdan o no? El arca del pacto era la manifestación del poder de Dios. Pero ellos en sus creencias erróneas dijeron, Dios habita en el arca. Creencia errónea. Era el poder de Dios manifestado. Pero dijeron, no, el Dios del arca. Y el Señor cortó el arca. Porque estaban siendo uno erróneo, pero lo estaba limitando en la búsqueda del Señor. Entonces una creencia que existe un proceso que no ocurre de forma descrita, como lo dijeron, y tenemos muchas de las creencias erróneas
más típicas están asociadas a conductas que suponen algún tipo de riesgo para el creyente. Vamos a ver que es riesgoso creer en creencias erróneas. Hay que creer en la palabra del Señor, no en las creencias erróneas. En ninguna parte, queridos hermanos, del Nuevo Testamento se enseña que hablar en lengua es la única evidencia que las personas hayan recibido el Espíritu Santo. De hecho, en el Nuevo Testamento enseña lo contrario. Se nos dice que cada creyente en Cristo ya tiene el Espíritu Santo cuando es creyente. Cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Dice, pero pastor, pero entonces, ¿por qué ¿por qué el Espíritu Santo no se mueve en mi vida? Porque no es problema del Espíritu Santo, el problema es tuyo. Si es tuyo. ¿Hace cuánto que de pronto dice Espíritu Santo, guíame en esto? Fíjate que el apóstol San Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Nunca lo vimos saltando y hablando en lenguas por todos lados. Nunca. Nunca, pero fue un hombre lleno y dice que de pronto dice que él quería ir a Macedonia y el Espíritu Santo le prohibió ir a Macedonia. ¿Y qué dijo él? Como buen aliancista, voy. No. ¿Qué dijo? No voy a ir. Y dice que no fue. Pero después de poco tiempo el Espíritu Santo le dice, pasa a Macedonia. Pasa. ¿Y qué hizo él? Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te imaginas a Pablo? Querido hermano, la palabra de Dios dice, en Romanos 8:9, yo la tengo en la traducción en lenguaje actual, dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice el Espíritu Santo, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, querido hermano, usted aceptó a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero, querido hermano, y ahí está el otro tema de las creencias erróneas, pero no todos los creyentes hablan en lengua. El texto, querido hermano, está en 1 Corintios 12, 30 y 31, nueva traducción del Viviente. Dice, ¿tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idioma desconocido? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar el idioma desconocido? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿todos tienen el don de lengua? No. ¿Todos tienen aquí el don de servicio? No. Hay algunos que sirven, otros no sirven. Todos sirven, ¿no es cierto? Entonces, querido hermano, en la multiforme gracia de Dios, Él da a quien Él quiere, pero uno tiene que buscarlo. Querido hermano, yo les digo, yo con mucha misericordia, o sea, con mucho amor se los digo, con mucho temor. Yo le decía a mi esposa, yo fui bautizado en lengua, pero yo no lo deseé. No lo busqué. Un día mi hermana, llego a mi casa, estaba ahí mi hermana en el living, y estaba orando y de pronto se levanta. Yo ya éramos convertidos, yo llevaba poco tiempo y me dice mi hermana, ¿qué es el don del Espíritu Santo, el don de lengua? Yo no tenía idea, bueno, ya. Y lo recibí. Para lo único que me sirve el don de lengua es para comunicarme con el Señor. Ahora usted dice, pastor, yo no tengo el don de lengua. La Biblia dice que si no lo tiene, no lo tiene. No. Yo no lo pedí. Ahora, si tú lo quieres y consideras que te va a ayudar, pide que un hermano ore por ti y recíbelo. Pero también el Señor da a quien quiere. ¿Qué quiero decir con esto, querido hermano? Que el don de lengua no significa que yo sea lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo no quiero, hermanos, que hablen en lengua por hablar en lengua. Yo quiero hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Ustedes, iglesia. Yo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, querido,
la pregunta es, ¿qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes son ideas, opiniones o pensamientos negativos que consideramos como ciertos, sin que necesariamente lo sean, y que condicionan nuestras vidas. Les doy algunos ejemplos de las creencias limitantes, porque dijimos que las creencias erróneas te llevan a las creencias limitantes. ¿Por qué limitantes? Porque te limitan a creer en eso, ¿no? Y tú dices, esto es así, y no dejas que el Espíritu Santo te guíe. Algunas creencias limitantes tanto de afuera como en la iglesia. Por ejemplo, se trata de esta creencia que todos tenemos que aparecen de vez en cuando, normalmente cada menos tiempo nos lo esperamos y menos la necesitamos y nos bloquean. ¿Qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes condicionan por completo nuestra vida, pero rara vez somos conscientes de que las tenemos. Entonces, queridos hermanos, las creencias limitantes son esas creencias erróneas que nos llevan a ser limitados. ¿Por qué? Porque nos enfocamos solamente en ese pensamiento, en esa creencia. Y a veces creemos que Dios tiene que actuar así. Cuidado, hermano, cuidado con que de pronto digamos hoy que Dios tiene que hacer esto así conmigo. No. Yo una vez le decía, Osiel no está, pero siempre me manda predicaciones y yo tengo la costumbre de escucharlas, pero hay cosas que de pronto no me gustan, pues se las digo. Y hay un predicador que decía, yo esto se lo conté, un matrimonio que no sale a predicar y la gente no se convierte, no fue el Señor, no lo usó, usted no fue usado por el Señor. Y es una creencia limitante porque, o sea, la única manera que Dios se mueva es que se tenga que convertir la persona, y si la persona no se quiere convertir, pero yo tengo que hacer la obra de Cristo. Entonces, de pronto, del púlpito se hacen estas creencias limitantes. Es que Dios es así. No, hermano, si Dios no es como tú quieres, ni como tú lo interpretas, tú tienes que buscar al Señor en los pensamientos a través del Espíritu Santo que ha dado y que está en tu corazón. Queridos hermanos, ejemplos de creencias limitantes. Por ejemplo, que los elefantes van a morir a un cementerio de elefantes. Eso es falso, porque ellos no tienen conciencia de la muerte. Una vez encontraron hartos huesos y pensaron que había cementerio. Eso no es verdad. Esa es una creencia errónea y también es limitante, ¿ya? Porque dice, hoy todos los elefantes van a morir a su cementerio de elefantes. No es así. Que las espinacas tienen hierro. Todos veíamos Popeye. Los más nuevos no, se me le cayó el carnet. Todos veíamos Popeye que te daba fuerza. No es así. En la iglesia también tenemos ejemplos de creencias limitantes. Por ejemplo, sacar de contexto algún mandato bíblico que tiene un fin específico. Por ejemplo, la mujer calle en la congregación. Palabra de Dios. La Anita ya me está mirando feo. Anita. Esa es una creencia limitante. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba diciendo a toda la iglesia. No, ¿a quién se lo estaba diciendo? A la iglesia de Corinto. Porque la hermana era muy desordenada, era muy loquilla. ¿Ya? Otra creencia limitante. Ojalá que nadie no haga esto, pero tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Yo lo he visto en casa de hermanos. Hermano, cuando ustedes me invitan a sus casas, yo me voy a fijar en todo. Hay hermanos que uno va a la casa y la Biblia en el Salmo 91. ¿Eso tiene algún poder? Pero ellos lo creen que es un poder porque los limita. Dios se puede mover como quiere. Otro asunto limitante. Siempre se ha hecho así. Limitas a la iglesia, limitas al Señor. Sí, es que, pastor, siempre se ha hecho así. No tiene nada que ver porque el Espíritu Santo se puede mover como Él quiere. Y la última que yo siempre he escuchado en el hermano y yo digo, bueno Señor, trata con ellos. Los himnos son bíblicos, los coros no. ¿Han escuchado eso, no? ¿Qué es lo que es el bíblico? Que habla de la Biblia, ¿no es cierto?
¿Los himnos hablan de la Biblia? Sí. ¿Los coros que cantamos hablan de Dios, de la Biblia? No los podemos clasificar. Tanto el coro como el himno si son bíblicos es porque se basan en la Escritura. Si alaban a Dios, son bíblicos. ¿Ya? Entonces, estas creencias, y tengo muchas más, querido hermano, que no quise exponer porque yo dije que algunos se van a sentir incómodos. ¿El pastor tiene que usar corbata? No. ¿Ya? Querido hermano, entonces nosotros tenemos que luchar contra las creencias erróneas que nos llevan a las creencias limitantes. Porque pensamos que Dios se mueve de esta manera y va a ser así. Pero, querido hermano, yo quiero decirle que Dios habla como Él hace como Él quiere. Yo no soy quien, querido hermano, ni tú quien para ordenarle al Señor que se mueva de tal o cual manera. Mire, querido hermano, voy a diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Yo quise poner 4 que consideré que eran más importantes, pero usted tiene lleno la Biblia, busque en su casa, yo sé que lo van a hacer. Lleguen a su casa ahí, tómense la 11 y discutan de este tema, ¿ya? Y busquen diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Yo, como les dije, busqué 4. Interesante considerar el día de que Dios escogió para derramar su Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, ya que de alguna manera la fiesta de Pentecostés recordaba el tiempo en el cual Israel estuvo en el monte Sinaí, donde se le dieron las leyes y estatutos. Además que vieron la gloria de Dios que reposaba sobre el monte y escucharon la voz. El Espíritu Santo, queridos hermanos, se manifiesta de diferentes maneras. Y la primera, queridos hermanos, es que el Espíritu Santo abre nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Está el texto ahí, yo por razones de tiempo no se los puse ahí, pero se los voy a leer. Efesios 6:17. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice la espada, dice que es la palabra de Dios, que es del Espíritu Santo. Cuando usted, querido hermano, predica la palabra de Dios, usted está siendo lleno, está siendo usado por el Espíritu Santo. No, es que si yo no hablo en lengua, querido hermano, es un don. Cualquiera lo puede tener, cualquiera no lo puede tener. Yo estaba en una iglesia años atrás que la condición era que si tú eras una persona, miembro de la iglesia, tenías que ser lleno del Espíritu Santo, y una señal de ese era hablar en lengua. Eso es error, eso no es verdad, porque los dones los reparte el Señor como Él quiere. Y yo les dije entre comillas que el don, Pablo dice, deseen los mejores dones. Hay muchos mejores dones que hablar en lengua, querido hermano. Muchos. En serio. Entonces, querido hermano, vemos el Espíritu Santo que se mueve. El Espíritu Santo también abre nuestros ojos para darnos una visión. Por eso buscamos al Señor, por eso nos arrodillamos todos los días, por eso venimos a la iglesia a buscar una visión de parte de lo que Dios está haciendo hoy en la iglesia, en el mundo y en nuestra vida personal. Sin visión, dice en la palabra de Dios, el pueblo perece. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos da esa visión, pero ¿dónde está en la oración? A veces uno tiene el concepto, como le dije, ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua, danzar y todo. No, hermano, ser lleno del Espíritu Santo es una persona que tiene visión también. Una persona que aporta, que sirve en la iglesia. Hombres llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:14, nueva traducción viviente, dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hay una guía, una enseñanza. Tienes que buscarla, querido hermano, que el Señor te guíe. El Señor, Dios lo puso al Espíritu Santo para que te guíe. El Espíritu Santo, querido hermano, abre nuestra mente para darnos conocimiento, sabiduría y comprensión de Dios y sus caminos. A veces decimos, oye, pero es que este hermano sabe harto, pero lo importante es que sea lleno del Espíritu Santo, porque no habla en lengua. Querido hermano, yo admiro mucho a un hombre de Dios y le encontré una debilidad.
Yo compartía con mi esposa, por ejemplo, yo soy muy fan de Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemán, pero Dietrich Bonhoeffer nunca hablaba del Espíritu Santo. Mal, pero que aportó a la iglesia, bien. Pero se dan cuenta que todos tenemos visiones y no todas de pronto están de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso debemos buscar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, querido, Él tiene que guiarnos, el Espíritu Santo abre nuestra mente. En Hechos, ¿lo leí o no? Juan 14, 26. El Espíritu Santo vendrá y le ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que le he enseñado. Mira qué interesante la labor del Espíritu Santo. Cuarto, el Espíritu Santo equipa nuestros pies con rapidez y premura para llevar las buenas noticias del Evangelio a todo prójimo cercano o lejano. En Hechos 1.8 dice en la Nueva Traducción del Lenguaje Actual: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos, o en la versión 1960, hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero me cuesta cuando yo leo a Pablo verlo que sea tan efusivo, tan... No, yo lo veía tranquilo, preocupado por la iglesia, pero era un varón lleno del Espíritu Santo. Querido hermano, hay más, yo puse 4. Pero hay una enormidad de momentos en la Biblia donde el Señor nos guía, nos regocija, nos consuela, ¿no es cierto? Nos consuela, nos da ánimo. Entonces, querido hermano, la verdad es que nosotros equivocamos pensando que una persona es llena del Espíritu Santo porque habla en lengua. No, porque el hablar en lengua es un don. Ellos recibieron las lenguas ahí en Pentecostés porque era algo específico, era para que salieran y predicaran el Evangelio. Y lo hicieran con poder de Dios a través de este fuego de Dios, que es la santidad de Dios. Un hombre lleno del fuego de Dios es un hombre que está en santidad con Dios, que ama a su esposa, que no la engaña. Es un hombre que en el trabajo no hace las cosas indebidas, es correcto. Es un hombre que le enseña a sus hijos valores. Es un hombre que es alegre, que alaba al Señor por todas las cosas que le ha dado. Son hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Ah, no, es que el hermano no habla en lengua. Bueno, si usted no tiene el don de lengua, querido hermano, pídale al Señor. Pero eso no tiene nada que ver con que usted sea lleno del Espíritu Santo. Nosotros los aliancistas creemos que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento de la conversión, pero tenemos que hacer algo que se llama la santificación, que es un proceso progresivo, donde yo cada día voy haciendo que el yo muera y que el Espíritu Santo vaya tomando dominio en mi vida. Y evidentemente yo llevo 30 y tantos años de convertido a Cristo, y evidentemente yo no soy el mismo cuando me convertí. Y siento que el Espíritu Santo lo veo, tengo una percepción distinta quizás del resto. Pero ese compañero fiel, sí lloro, sí me emociono, sí hablo en lenguas, querido hermano. Pero lo hago en mi casa, porque quiero que yo sea que el Espíritu Santo a través de su Espíritu sea edificado a mi persona. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos ideas limitantes, decimos, el Espíritu Santo se mueve en cualquier barrio. Mira, hay predicadores, usted ve internet, está lleno de predicadores que por el hecho de que creen que hablan fuerte, el Espíritu Santo se mueve. Escuchen los predicadores y hablan, pero con un bozarrón que si yo hablara así me desmayaría. No, porque Dios no está en esas cosas. Dios está en tu corazón. Dios se quiere y se manifiesta, dice la multiforme gracia de Dios. Él lo hace como Él quiere. Hay hermanos que le hablaba a través de un cántico, hay hermanos que el Señor le hablaba a través de un gesto de algún hermano, a través de un coro, de una predicación, de un himno. Dios hace como Él quiere. Y como somos limitantes cuando decimos, vamos a aceptar a Cristo. ¿Quién inventó eso? Fue un predicador que como predicaba, entonces decía ya, los que quieran aceptar a Cristo levanten su mano. Limitante. Porque el Espíritu Santo, Dios
te puedes convertir en el tiempo que menos tú lo esperes. Yo hablaba de un pastor que un día él se convirtió estando en su cama. Y dice que el Señor empezó a hablar y él lloró y todo, y dice que entregó su vida a Cristo. No podemos ser limitantes. Oh, hermano, ¿cuántas almas se convirtieron a Cristo? ¿Se acuerdan de estos 3 evangelistas? Oh, 10.000. ¿Cuántos siguen al Señor? 0. Porque fue una emoción, porque pensaron que el Espíritu Santo se movía en esas cosas. Y no es así. Dios, tenemos que ser serios, queridos hermanos. Necesitamos gente que conozca la palabra de Dios y sepan que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Y es capaz de usar a un burro. No lo va a hacer conmigo. No lo va a hacer contigo. ¿No es cierto? No podemos limitar al Señor. Querido hermano, voy terminando. Si le aburrí, les pido perdón. Y esta palabra me llamó mucho, y especialmente esta traducción. Yo lo puse con negrita ahí. Dice: pide en oración que de su glorioso, inagotable recurso, mira, dice inagotable recurso, lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Mira qué bonito este texto. Yo lo meditaba y decía que dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. El Espíritu Santo tiene inagotables recursos para manifestarse en tu vida. No lo limites. Él hace como Él quiere. Yo, hermano, a veces estoy viendo una película de alguien que está sufriendo, y de pronto viene el Espíritu Santo y me largo a llorar. Yo digo: qué tontera, estoy viejo y todo. No, es que despertar esa pasión por la gente que no conoce a Cristo. Entonces, querido hermano, nosotros estamos en esta iglesia. Esta iglesia queremos agradar al Señor. Llénese del Espíritu Santo, salga a predicar, haga la obra. Querido hermano, si usted siente que, mire, querido hermano, cómo el Espíritu Santo se está moviendo en nuestra iglesia. Hay hermanos que de pronto, por ejemplo, con nuestra hermana Joana, que se incendió. Nosotros ya a las 11 de la mañana con nuestro hermano Lautaro teníamos ya, fueron varios hermanos, teníamos listo para ir y hacer los arreglos en la casa. Hay una hermana que su hija está con problemas. Las hermanas de la UFA, ¿saben lo que van a hacer? Le van a hacer el aseo. Eso, oye, pero eso, ¿qué tiene que ver con que predique la palabra? Hermanos, no seamos limitantes. Dios obra y hace como Él quiere. Cuando tú le entregas algo a un vecino, o le entregas una palabra, o quizás te ofrece decir: querido hermano, no podemos seguir así. Aquí hay hermanos que viven lejos y no tienen vehículo. Usted que tiene vehículo, ofrézcase. No sea limitante. Mi esposa se anda ofreciendo siempre. Yo le digo: no te ofrezcáis tanto, porque tenemos que salir. Ofrézcase, querido hermano. A veces uno va, como yo soy limitante, bueno, gracias, Señor me habló, me voy. Pero hay hermanos aquí que vienen con mucha fe y que tú puedes bendecir. Y eso también es del Espíritu Santo. Cuando entregamos una ofrenda, una ayuda a algún hermano, es del Espíritu Santo. No lo limites. Pero pastor, es que no, pues estamos mal, pues la iglesia tiene que predicar la fe, no las obras, pues pastor. Y dice que nuestra fe tiene que tener obras. Entonces no seamos limitantes. Dice el texto que el Señor tiene inagotables recursos. Dios hace como Él quiere. Y Dios te habla de la manera que Él quiere, y Él te va a usar en el lugar que tú estés dispuesto. Si en tu trabajo, bien. Si es con un vecino, bien. Vosotros sois cartas abiertas. Entonces, querido hermano, yo quiero que ustedes sean cada día más llenos del Espíritu Santo. No quiero que hablen en lengua. Si quieren recibirla, hablen con algún hermano, conmigo, y oraremos. Recibirán el don de lengua, porque Dios lo da cuando uno lo pide. Pero yo quiero que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que mora en ustedes se mueva en libertad. No piensen siempre lo malo, piensen lo bueno. En esta iglesia siempre piden.
siempre el vaso medio vacío. Oye, esta iglesia, querido hermano, nuestra iglesia no es perfecta. Su pastor es perfecto, no, tampoco es perfecto. Tenemos errores, tenemos luchas que librar, pero queremos agradar al Señor con todo el corazón. Porque le amamos, porque Él nos llamó un día, pudiendo haber llamado a cualquier otro, nos llamó. Yo siempre digo al Señor, me llamaste a mí, que yo era el menos, más bajo perfil allá en el barrio donde me crié, me llamaste a mí, Señor. Y cuando, querido hermano, cuando veo eso me emociono. Porque es por su gracia. Entonces, ¿no le vamos a servir al Señor con cariño? ¿No vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Sea lleno del Espíritu Santo. Deje ir al Espíritu, muévase. La Escritura nos presenta una variedad de imágenes visibles que significan la presencia y la acción de Dios, del Espíritu Santo. Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del Éxodo. Para los cristianos, es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre tu vida y la mía. Jesucristo marca el nacimiento de los apóstoles de Jesucristo. El Espíritu Santo marca el nacimiento de la iglesia y su misión. Que el Señor les bendiga. Termino unas palabras con... no lo había puesto. Pastor es... ya no me acuerdo. Pero él decía algo muy importante. Decía, el Espíritu Santo real no es una corriente electrizante de energía estática, un charlatán que nubla la mente con expresiones irracionales, o un genio cósmico que indiscriminadamente concede deseos egoístas de salud y riqueza. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que mora contigo y quiere que tú le des la libertad que Él se merece. Deja ir a mi espíritu. Oremos al Señor. Tengamos un momento de oración.